Radio Inspiración presenta Buenas Nuevas para la Familia con el pastor Nets Gómez. Buenas Nuevas para la Familia es un programa centrado en la Biblia, así como los comentarios del pastor Nets Gómez. La obra de transformación que Dios hace a través de la obra de Su Espíritu Santo es inigualable. Millones de personas han experimentado el nuevo nacimiento, pasando de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Sí, amigos queridos, este es el testimonio de Lauren Bedolla. Ella tiene 33 años y ha sido misionera con One Voice Student Missions durante 8 años y ahora vive en Dallas, Texas. Dios la salvó de ser una bailarina exótica y la marcó para ser una misionera viviendo una vida que nunca jamás había soñado. Y hoy nos va a contar su historia con Jesús. Así es, amigos, nuestro tema de hoy aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Nets Gómez, de Bailarina Exótica a Misionera. Así que conforme se desarrolla este tema, usted tiene una pregunta, puede llamarnos acá en cabina al 1-800-450-4302 o también puede enviar su pregunta a través de WhatsApp al 626-223-5418. Así que ya regresamos después de la pausa en Buenas Nuevas para la Familia. Saludos a los que nos escuchan a través de nuestras frecuencias, 1390M en la ciudad de Los Ángeles, 1240M en la ciudad de San Bernardino y Riverside, 1130M en la ciudad de San Diego y Tijuana. Así que ya regresamos después de la pausa en Buenas Nuevas para la Familia. Recuerde que también puede enviar su pregunta a través del canal de YouTube de Pastor Nets Gómez y también de Radio Inspiración. Ya regresamos. ¿Cómo están, amigos queridos? Qué gusto saludarlos este día aquí en su programa Buenas Nuevas. Dios me los bendiga grandemente. Hoy iniciamos una semana con un testimonio súper precioso. Tengo una joven aquí que es muy hermosa. Ella se llama Lauren Bedolla. How do you pronounce your last name? Bedolla. Bedolla, perfect. Mm-hmm. Welcome. It's so good to have you today, Lauren. Thank you so much. It's such an honor to be here. Yeah, dice que es un honor estar aquí. I always see you serving, loving the kids. Serving people. I see your heart. It's so beautiful. Estoy diciendo que yo siempre la veo ya servir a los niños, servir a las personas, y es una bendición. Thank you for being so faithful, serving the Lord with all your heart. It's a blessing, and I know that greater is your reward, that the Lord has so much rewards for you, because the Lord always rewards faithfulness and a good heart and a servant's heart, and that's exactly what you have, and it's so beautiful. Thank you. El Señor siempre recompensa la fidelidad y el tener un corazón de siervo, y es lo que ella siempre ha sido. Thank you so much. I feel like I've had really good spiritual parents that modeled that, Brian and Marcella, and then even you being their spiritual father, Pastor Nets. I've watched you, so I've had great examples. Amén. Dice que ella ha tenido muy buenos padres espirituales, Brian y Marcela Barcelona. Dice que también a mí ella me ha observado. Y it's an honor, honestly, to be a good model, like, help you or motivate you to seek the Lord, love the Lord. That's for us a great honor, a great privilege. Estoy diciendo a Lauren que para nosotros es un honor poder ser un buen ejemplo para ella y modelar cómo es que uno puede vivir para amar a Jesús. So beautiful. So today I'm excited about, what you're going to share. And also, if people want to contact you, could it be through your Instagram? How can people contact you? Estoy preguntando a Lauren cómo pueden las personas contactarla. Instagram is great. My name is Lala Bedolla. I love that. Dice que en Instagram, de hecho Brian lo va a poner, en Instagram es Lala Bedolla. Mm-hmm. And that's the way you can message you there. Or email lauren@ovsm.com. Okay, it could be Lauren. Entonces puede ser Lauren @OVSM, que es One Voice Student Mission, .com, y ahí pueden contactarse con Lauren. Ella le decimos de cariño, le decimos Lala. we call her Lala, because Everly was the one that called you like that first, or Zoe. Oh, Zoe. So Zoe, yeah. So, entonces esta pequeñita que es la hija de Marcela, que ha estado con nosotros, es quien la llamó Lala. Yeah, so that's your name, Lala. Your nickname is Lala. Do you like it? I do. It's actually even from when I was little. I had cousins growing up, and they couldn't say Lauren either, so they call you Lala. Yeah, so it's been a long-term nickname. Dice que es un sobrenombre que desde muy chiquita se le habían puesto. Sus primos no podían decir el nombre de Lauren, entonces le decían Lala, y bueno, por eso ella está así. Pero su testimonio es muy precioso, así que hoy prepárese, compártalo. Queremos invitar a que invite a alguna amigo, personas que usted conozca para que escuchen el testimonio de Lauren Bedolla.
Yo estoy seguro que va a ser de una gran bendición, así que por favor compártanlo con muchos. Y aquí vamos ya con Radio Inspiración. Ya estamos de regreso en Buenas Nuevas para la Familia, a través de Radio Inspiración, alimento para el alma. Sí, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Ned Gómez, su invitado de hoy, Lauren Bedola. Si usted recién nos sintoniza, nuestro tema de hoy es de bailarina exótica a misionera. Así que si tiene una pregunta conforme se desarrolla este tema, puede llamarnos acá en cabina al 1-800-450-4302 o puede enviar también su pregunta a través de WhatsApp al 626-223-5418. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlitos. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Pastor, gracias. Qué gusto escucharte y bueno, un gusto de saludar a toda la audiencia. Hermanos, gracias por acompañarnos este día aquí en su programa Buenas Nuevas, Radio Inspiración. Les saludamos y les bendecimos. Tuvimos un tremendo fin de semana, Carlitos. Increíble, Pastor, un tremendo tema, muy poderoso. Fue tremendo. La presencia de Jesús fue algo maravilloso, sí. La verdad. Gracias al Señor. Y bueno, hoy tengo el privilegio de tener aquí con nosotros a Lauren Bedola. Ella es una joven misionera. Y lo que ella nos quiere compartir, bueno, nos va a compartir su historia con Jesús. Y yo quiero darle tiempo, Carlitos, a esta preciosa joven para que nos comparta. So, again, welcome to our program. We would like for you to share your story. Tell us you grew up in a Catholic family, and that was your background. Ella creció en un trasfondo católico. So please feel free to share your story. So we're here to learn to be blessed by that. Yes. Thank you so much. Again, it's such an honor. De nuevo, muchas gracias. Es un gran honor. So when my mom gave her life to the Lord through like an encounter with the Holy Spirit when I was 2. Entonces, su mamá le dio su vida al Señor a través de un encuentro que ella tuvo, su mamá, cuando Lauren tenía 2 años de edad. But I lived with my grandparents, and my grandfather mainly was Catholic. So that's how the whole family grew up, was with Catholic. Entonces ella vivió después con sus abuelos y su abuelo era el que era católico y principalmente esa fue la forma en la que vivió su familia. Mm-hmm. And then he was also in the military. También estaba en la militar. Wow, so he was strict, I guess. Yes, there was a lot of rules. And so that's what I correlated even my relationship with Jesus was about the rules. Dice que ella, su abuelo era militar y que había muchas reglas y era la manera que ella correlacionaba como que Dios era un montonal de reglas. Which isn't bad. Like, we love the laws of the Lord. En lo cual no está mal porque nosotros amamos las leyes del Señor. However, as I grew older, I realized, now looking back, it just became an empty religion and not a personal relationship. Entonces cuando ella, ya fue creciendo, se dio cuenta que esto se convirtió en una relación muy vacía. Era realmente no era una relación personal con Jesús. And I think even during that time, because it was in the 90s, it was a lot of the kind of prosperity gospel. So it was like, if you do this and you have Jesus, your life is going to be amazing. Perfect. Dice que fue en los años 90 cuando estaba el Evangelio de la Prosperidad. Dice, bueno, si tú le das tu vida a Jesús, entonces todo va a ser sorprendente para ti. And my life wasn't amazing. I mean, it was good. Mi vida no fue sorprendente, era buena. But I had a single mom. Pero tuve una mamá soltera. My dad really didn't have anything to do with me. Y su papá no tiene nada que ver con ella. So you didn't grow up with your father. Okay. Ella no creció con su padre biológico. And then my mom got remarried. Mi mamá se recasó nuevamente. And that was not very good either. Y eso tampoco fue bueno. How was your relationship with your stepfather? If there was any. We had a relationship, but he also struggled with his own broken relationship with his family. Bueno, sí tuvimos una relación, pero él batallaba con su relación quebrantada con su propia familia. So he had a lot of anger and even like manic depression, bipolar. Entonces tenía mucha ira, era maníaco depresivo y era bipolar. Oh my gosh. So it was really intense. Era muy intenso. And then I had finally heard from my dad. Entonces yo escuché de mi papá. And it had been 8 years since I'd seen him. Y tenía 8 años de no verlo. And he only lived 30 minutes away. Y vivía solamente a media hora. Oh my gosh, biological. So he didn't care basically. No, he had told me su papá no le one time, like, if I wanted to see him or if I wanted
to be around, then I should make an effort to see him. No, él me dijo un día que si yo quería verlo, tenía que hacer un esfuerzo para verlo a él. Which I feel like that even affected the way I viewed God. Ajá, yo pienso que afectó la manera en la que yo veía a Dios. Of like, oh, you have to do things to get him to want to be near you. Tú tienes que hacer cosas para que él quiera estar cerca de ti. So, yeah, that definitely affected me as a little girl. Y eso of course, because you were searching love, acceptance, tenderness and all of that. Ella estaba buscando, yo creo que amor, aceptación, ternura. I really was. And then finally the day I'd seen him after 8 years. Y finalmente ya que lo vi después de 8 años. I'd found out he had cancer. Descubrí que tenía cáncer. And I thought there was still hope. Y yo pensé que todavía había esperanza. So that God was going to heal him. Que el Señor lo iba a sanar. And he was going to restore our relationship. Y que iba a restaurar nuestra relación. And we were going to live happily ever after. Y íbamos a vivir felices para siempre como en las películas. Because I had been a good girl. I had been following all the rules. I had good grades. I didn't party. Like I played sports. Porque yo seguía las reglas, no iba a las fiestas, sacaba buenas calificaciones, estaba haciendo deportes. And unfortunately, later that day, he died. Oh my God, the same day. Desafortunadamente, ese mismo día, él falleció. Yeah. So the story, the expectation that you had didn't fulfill. Yeah. Dice que la expectativa que ella tenía obviamente no se cumplió. So that broke your heart more, I guess. It really did. Because I had seen God in church. I'd seen him heal people. Like I knew he could do anything. Yo vi que el Señor sanaba personas y yo sabía que él podía hacer cualquier cosa. But it seemed like for me, he didn't. Pero pareció como que para mí no lo hizo. And so that I got really mad. Y entonces eso me hizo enojar muchísimo. And then at the same time, the church we were going to. Y al mismo tiempo la iglesia a la que asistíamos. Our head pastor at the time, before he'd start his sermon, would just very angrily speak against homosexuality. Dices, el pastor antes de que empezara sus sermones hablaba de una manera muy enojada en contra de la homosexualidad. Which I knew it was wrong. Yo sabía que la homosexualidad estaba mal. But the way he was talking about it, something felt off. Pero la manera en la que le hablaba como que algo se sentía fuera de lugar. And when I tried to tell my mom about it. Y cuando traté de decirle a mi mamá acerca de eso. She was like, "You're wrong. You're a heathen. What's wrong with you?" Dice, tú estás mal, eres una pagana, ¿qué te pasa? And I was like, fine, I'm not going to church. Entonces digo, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a la iglesia. And then it turned out, sadly, a few months later, he actually was struggling with that himself and had a drug addiction. Y resultó que después de un tiempo salió que él mismo batallaba con homosexualidad, el pastor, y que tenía una adicción a las drogas. Which was so sad. But now he actually everything's been restored. He's great. So praise God for that. Bueno, ahorita él ya fue restaurado y gloria al Señor por eso. Él ya tiene una relación con el Señor bien. But in those years it was so hard for you, obviously, because you know what's going on. Yeah. ¿no? It's a very big disappointment. Yes. Obviously. Entonces, yo estoy diciendo que obviamente en ese entonces fue para ella una gran desilusión el ver que su pastor hablaba así y él mismo tenía esa misma lucha. So I just felt lied to. By God, by the church, by everybody. Entonces yo sentí que me mintió Dios, me mintió la iglesia, me mintieron todos. So I was done. Entonces yo dije, se acabó. I was done following the rules. I was done being a good girl. I was done. Ya no iba a seguir las reglas, había terminado con todo eso. I discovered that if you drink a lot, that I could actually laugh because I was so depressed. I was suicidal. I didn't want to live. And I'd never laughed, hardly ever. Entonces yo nunca me reía, yo estaba deprimida y descubrí que cuando yo tomaba podía reírme y como que finalmente podía salir de eso. We're going to go to a brief pause and we will come back. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos, y ahorita regresamos. Así es, Pastor. Bueno, ya regresamos aquí en Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Ned Gómez, su invitada de hoy, Lauren Bedola, el tema de Bailarina, Exótica a Misionera. Así que si tiene una pregunta referente a este tema, puede llamarnos acá en cabina 1-800-450-4302 o también lo puede enviar a través de WhatsApp al 626-223-5418. Ya regresamos. You know, when I hear your story, Lauren, I think about so many young people that feel like that, you know, that they've been lied to, that the church is fake, that is not real, that God is
not true. I mean, I think about so many young people that are disappointed Yeah. from, they don't believe in churches. They're done with the church. Estoy diciendo que veo muchos jóvenes, cuando escucho su testimonio, escucho muchos jóvenes que han pasado por cosas así y que como que ya que se siente que Dios les mintió, como decía ella, la iglesia les mintió y están muy desilusionados, muy decepcionados de la iglesia. It's so true. 'Cause it can happen so easily Yeah. if you don't have anyone around you to love you back into truth. Ya, dice que puede ser algo muy común si no tienes a alguien que te ame más, que te lleve de regreso a la verdad. I love what you just said, like love you back into truth. Yeah, through love, not through shame or guilt or pressure, but more through love. Estoy diciendo que me gusta mucho como decía que a través del amor te haga regresar, porque no es a través de avergonzar o de condenar que pueden regresar. They don't need to feel bad about themselves, about what they are doing. It's more loving them and drawing them back to the Lord. Yo creo que es mucho más amarles a los jóvenes y atraerles de nuevo al Señor. It's true. And unfortunately, well, I guess it was fortunate, the Lord, because he doesn't control us. Yeah. So he let me go. Ya, entonces desafortunadamente, bueno, puedo decir que el Señor simplemente me soltó, me dejó ir. And that's when I discovered that I could laugh at least for a little bit Dice, ella when I descubrió drank. dice que ella descubrió que podía reírse, por lo menos por un ratito, mientras ella tomaba. And then I didn't have anxiety and all these overwhelming emotions when I got high. Dice, y no tenía ansiedad y todas esas emociones abrumadoras mientras estaba. Before we keep going, because I want you to share that with the other audience, what would you tell to a young person that has been disappointed? Like, they say, no more church. I would like for you to speak to them. Le estoy haciendo la pregunta antes de que siga, porque quiero que los de Radio Inspiración también escuchen esto, lo que ella va a compartir. Pero, ¿qué le diría ella a un joven que dice que está desilusionado? What would be your words of encouragement and hope for many that are offended with the church, that are done with the church? Estoy diciendo, ¿qué palabras tendría para una persona que está ofendida con la iglesia y que ya terminó con ella? What would you tell to young people? I would say you gotta forgive and you gotta be vulnerable. That's why I didn't know that I could bring that disappointment to the Lord. Yo quiero decirte que tienes que perdonar y que tienes que abrirte, y yo no sabía que podía yo llevar esta como decepción, esta desilusión al Señor. That he wasn't mad or even offended that I was upset with him. Que él no estaba enojado, ni siquiera ofendido de que yo estaba molesta con él. Like he really does just love us. Y él nos ama realmente. And you have to let go of your offense. Y entonces tienes que soltar tu ofensa. Because when you stay offended, you become prideful. Cuando tú te ofendes, te vuelves arrogante. And he opposes the proud. Y el Señor se opone al orgulloso. So it takes a softening of the heart. Y se requiere el suavizar nuestros corazones. And you can come angry, you can come with all of your mess. Y se puedes llegar enojado y con todo tu desorden. And then you just gotta let him love you. I love what you're saying. It's so beautiful. Yeah, just let him love you because he's going to conquer you through his amazing love. Estoy diciendo que me encanta lo que dice, que debes dejar que el Señor te ame porque Él te va a conquistar con ese amor tan maravilloso. We're going to go back to the radio. Vamos a regresar en este momento a la radio. Les comento que hoy estamos lanzando un curso gratuito. Y usted puede ir a netsgomez.com para enterarse de esta sorpresita que les tenemos preparadas. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Continuamos con Buenas Nuevas para la Familia con el pastor Nets Gómez, aquí en Radio Inspiración, alimento para el alma. Sí, amigos, ya estamos de regreso aquí en Buenas Nuevas para la Familia a través de Radio Inspiración con pastor Nets Gómez, su invitada de Lauren Bedola con tremendo testimonio, el tema de Bailarina, Exótica a Misionera. Recuerden, si tienen una pregunta referente a este tema, puede llamarnos al 1-800-450-4302. Como sabe, este programa es en vivo, o puede enviarlo también a través de WhatsApp al 626-223-5418. Pastor. Sí, mi querido, aquí estamos con Lauren, nuestra querida Lala. La amamos mucho, esta joven preciosa. Y bueno, por si usted acaba de prender su radio o acaba de conectarse, el testimonio que ella tiene es que ella creció, su mamá recibió a Jesús cuando ella tenía 2 años.
Y después ella se fue a vivir con su abuelo, pero su abuelo era un militar, un hombre muy estricto, con muchas reglas, católico. Después su mamá se vuelve a casar y su padrastro es un hombre que es esquizofrénico, tiene, o sea, tiene problemas serios mentales. Entonces ella crece en este lugar y ya para colmo de los males, cuando ella va a la iglesia, el pastor ataca fuertemente la homosexualidad y habla de una manera muy negativa y ella dice, mamá, no está bien esto. Y resulta que después el pastor pues encuentra que es homosexual, tiene problemas con las drogas. Entonces ella dijo, se terminó, ya no quiero más ni de Dios, ni de la iglesia, ni nada. Y ella se va al mundo donde dice que al empezar a tomar, ella empezó a sentir que podía reírse finalmente porque ella tenía depresión y tenía ansiedad y cosas. Entonces empieza a encontrar, por lo menos por un momento, en el alcohol como esa felicidad temporal. So you were saying about, you understand Spanish, huh? I do, yeah. You do a lot. It's just hard to say it back. Dice, es difícil repetirlo, pero... So you were saying that when you got high, you were drinking, you were smiling, laughing, and you were happy, quote unquote. You know, no estaba diciendo eso. So you just please, and keep sharing that part of the story. Yes. And then, I was 18, 19, so graduated from high school. Tenía 17, 18 y me gradué de la preparatoria. But then you also need money to live in the world now. Entonces necesitas dinero para vivir en el mundo ahora. But I was so angry and literally hated people. Entonces yo estaba súper enojada y literalmente me comía a la gente. I mean, that bitterness caused by all of this background caused you to like hate people in general. That was the point. Yeah, Dice yeah. que ese trasfondo donde ella vivió, tenía tanta amargura, le hacía que odiar a todos los demás. So you were angry with the world. Yes, I enojada con el really mundo. I was. Because then I had a plan because I was going to go to college because I knew my dad was impressed by how smart I was. Ajá, but entonces, when he died, I didn't care anymore. Yeah. Dice que ella se quería graduar porque ella sabía que su papá estaba muy impresionada por cómo ella era tan inteligente, pero cuando él ya murió, entonces ya no tenía caso. So, but I needed a job. Necesitaba un trabajo. And so I had moved away from home to a college town. Entonces yo me moví lejos de casa a un colegio que estaba en un pueblo, una ciudad. Thinking that was going to help me drink less. Entonces pensé que me iba a ayudar a tomar menos. Wow. Because I knew everybody back home. So anywhere I went, I could always find a party. Oh, entonces, porque ella conocía a todas las personas ahí donde vivía, y entonces en cualquier lugar ella podía pues encontrar una fiesta. But then in a college town, you can still find everybody to drink with. Entonces también It wasn't a en smart un idea. colegio, en una ciudad pequeña, también puedes encontrar. Entonces no era esa la solución. Yeah, many people, they move to another place, but they carry themselves, which is actually the main issue. Yes, right? Dice, las personas se I cambian de didn't go lugar. anywhere. Dice que yo le digo que se cambian de lugar, pero llevan a ellos mismos, que es el principal problema. Y dice, sí, yo no me fui a ningún lugar, me fui, seguí conmigo misma. Ajá. And then there was one gentleman's club in town. Entonces había un club de caballeros en ese lugar, esa ciudad. So my original thought was I was going to be a waitress. Entonces mi pensamiento original, yo iba a ser una mesera. Because I was like, I'm pretty. I could serve drinks and make tips. Y dice, yo soy bonita, entonces puedo servir estas bebidas y me dan propinas. But the rules are so weird, or the laws are weird. You have to be 21 to serve alcohol. Entonces dice que las leyes son raras. Tienes que tener 21 años para servir alcohol. But only 18 to take off your clothes. Oh, no, I can't believe that. Yeah. Pero solamente 18 para quitarte la ropa. Yeah. I can't believe it. Right? It makes no sense. Not at all. No. It's like a trap for es una trampa. young girls. Of course. Mm-hmm. That's the, human trafficking and all of those things is horrible. Yeah. Yeah, entonces ella, wow, so then what happened? So you got that place. So they were like, you could be a dancer. Puedes ser una And bailarina. I was like, I was not raised to do that. Entonces yo dije, yo no fui criada para hacer algo así. And they're like, take the weekend, think about it. Entonces me dijeron, tómate el fin de semana y piensa acerca de eso. They were super kind about it. Eran muy amables en cuanto a eso. And so I did. I took the weekend. Entonces sí me tomé el fin de And semana I talked about it with one of my good girlfriends. y hablé con una de mis buenas amigas And I was like, well, I do love to dance. y le dije, realmente me encanta bailar I am very comfortable with myself. y estoy muy cómoda conmigo misma And I need money. y necesito dinero. And it'll just be for a little bit. Y solamente será por un poquito de tiempo, Just to get some cash flow. solamente para tener un fluido de efectivo. And so I said, okay. Y dije, ok. Because it was no touching.
Porque no había tocar. There was boundaries. Había ciertos límites a barrer. Right. And it wasn't full nude. Y no era completamente desnuda. So I had my limits. Entonces yo tenía mis límites. So, you know. And then... So how, I mean, tell us how those are... I guess because there is shame, there is, I mean, but at the same time, there is some power in seducing men. There is some being seen and, you know, being attractive to someone. O sea, estoy diciendo que yo que tal vez había vergüenza, pero tal vez había este deseo de ser vista por alguien, de ser atractiva a alguien más. So how was that experience for you? For me, I just really love to dance. A mí me encantaba bailar. And like all of my pain, todo mi dolor, all of the world, todo el mundo just would disappear. Se desaparecía. When I would dance. Yeah, it was like an escape. Como que era un escape nada más. Yeah. And for me, I was actually a terrible stripper. Dice, yo era una nudista terrible, dice. Praise God. Gloria al Señor. Because I did not like. Porque no me gustaba. The hustle. Oh, sí, como que the mind game of el juego de la like mente. You, me gustas. You like me. Yo te gusto. We can be together. Podemos estar juntos. But we're actually never going to be together. Pero de hecho nunca lo vamos a estar. I'm just going to take your money. Yo solamente voy a quitarte tu dinero. I did not like that part. No te gustaba esa parte. Wow. I think obviously like feeling... You know, because you're on stage with the lights. Ya, entonces estás en la plataforma con las luces. Right, you're dressed up. Y estás muy arreglada. So, of course, you feel like, in a sense, I guess, powerful. Ya, entonces en algún sentido te sientes poderosa. You feel special and important. Especial e importante ya. But the reality, pero la realidad, that a lot of girls didn't realize, que muchas muchachas no se dan cuenta, that I would see come through the doors to dance. Que yo, what do you mean? Like, because then it ended up being 4.5 years. Entonces fueron 4 años y medio. It was a long time. It was. Yeah. I did not. It was not just a short, period. No. I was, Fue mucho tiempo. So I saw a lot of girls come and go. Oh, ya entendí. Que vio muchas muchachas que entraban y salían de eso. And they would come back crying. Ellas salían llorando. And they're like, they don't care about us. They treat us like meat. Yeah, dice, no les importamos, nos tratan como si fuéramos carne. And I was so bitter. Y estaba tan amargada. So jaded. Así tan desviada. And just, I was just messed up. Yo estaba muy mal. I was like, welcome. O sea, bienvenida. Welcome to hell, honey. Bienvenida al infierno, chiquita. They don't care about you. A ellos no les importas tú. Like, you are just meat. Eres solamente carne. Like, you thought you were going to have this flashy, shiny life. Dice, tú pensaste que ibas a tener esta vida como muy deslumbrante. Like, you're basically trash. Básicamente eres basura. So you were like part of the same, like, yeah, that's what it is. ¿No? Yeah. De eso se trata. Wow. Because I would purposely keep all of my ones. Dice, yo como que mantenía todos mis deseos. But I'm like, that stacks of ones. Este grupo de cosas. And not change them. Y no los cambiaba. Let me just go back. Tremenda historia, Carlitos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Wow. Así es, Pastor. Wow. Ya regresamos después de la pausa con Pastor Ned Gómez, su invitada de hoy, Lauren Bedolla. Recuerden el tema de Bailarina Exótica a Misionera, un tremendo testimonio. Así que si tiene una pregunta, algún comentario referente a este tema, puede llamarnos acá en cabina, 1-800-450-4302, o puede enviarlo también a través de WhatsApp al 626-223-5418. Ya regresamos. I remember one time that Benji Nolot was talking, you know, he has this beautiful, Exoscribe, beautiful ministry. He was sharing how women become just an object, you know, that they just see them as body parts, but not as a real person with dreams, with feelings, with so many things. So they become this object that people, men or whoever consume. I mean, it's so sad. You know, yo estoy diciendo que una vez Benji Nolot, quien es el fundador de Exodus-Christ, que se dedica a ayudar a mujeres que están en la prostitución o en la pornografía, a personas en general, y él decía que las mujeres se convierten en un objeto sexual solamente, que consumen, que la gente no les importa lo que sienten, lo que sueñan, lo que quieren, lo que son como mujeres, sino solamente they just feed the lust of, you know, men. That's horrible. Like you were saying, they become just meat. You know, estoy diciendo que alimentan la lujuria de los hombres, se convierten solamente en carne, ¿no? Mm-hmm. That's so sad. It really is. And then you even see the men, and my heart towards the end kind of started to break for them, because there'd be men who'd
they'd come in and tell me about how their wives were so mean to them. Dice que algunos hombres tú los ves y uno de ellos me contaban cómo su esposa era muy mala con ellos, Keep their children from them. que no les dejaban ver a sus hijos, So they were so sad and lonely. estaban tan solitarios y tristes, So they would come there. entonces iban allí And to find this fake love, this fake, like you well, could spirit. you just saw all of the brokenness of humanity. Tú solamente ves el quebranto de la humanidad en esos Men lugares. and women alike. Hombres y mujeres lo mismo. Just broken people. Gente quebrantada, wow. Either feeding their brokenness, O ya sea que tú alimentes su quebranto in denial of it. en una negación de eso. And it's just so dark Y and really es tan sad. oscuro. Why did you think you spent that long there? Why didn't you leave before? Le estoy haciendo una pregunta a Lauren. ¿Por qué cree que ella que duró tanto allí? ¿Por qué no terminó antes esto? I didn't realize that much time had gone by Oh, wow. Just day by day you were just like, Dice que no se dio cuenta de todo el tiempo que pasó. until my girlfriend started graduating from college. Hasta que mis amigas empezaron a graduarse de la I was universidad. like, oh no, Y yo dije, oh no, it has been too long. ha sido ya demasiado tiempo. But now what am I supposed to do? ¿Ahora qué voy a hacer? Because on your resume, I should have work experience by now. Dice, en mi currículum yo tengo que mostrar mi experiencia ahora. Because now I'm 23, Ya tengo 23 años going on 24. y ya casi cumplo 24. What am I supposed to say? ¿Qué voy a decir? Wow. So I felt trapped. Y me sentí como atrapada. Of course, like, what's my options? ¿No? Yeah. ¿Cuáles son las opciones que ya tendría? Yeah. So it was crazy though, because one of my DJs, Dice, era muy loco porque uno de los DJs de los que estaba ahí because during this whole time, durante todo este tiempo, I wanted to find truth. yo quería encontrar la verdad. Because the God I knew Porque el Dios que yo conocía anteriormente and the church en la iglesia were liars. eran mentirosos. So I was going to find the truth. Así que yo iba a encontrar la verdad. And so I tried looking into all these other religions. Entonces traté en estas religiones, let me go back. Oh, this is amazing. Ya estamos de regreso en Buenas Nuevas para la Familia a través de Radio Inspiración, alimento para el alma. Sí, amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez, su invitada hoy también, Lauren Bedola, un tremendo testimonio de Bailarina Exótica a Misionera, así que, Pastor, le vamos a dar el tiempo. Sí, ya. por favor, directo. Es muy importante. Ella nos estaba contando. Yo le preguntaba que por qué duró ella tanto tiempo, 4 años y medio. Dice que como que el tiempo se le pasó. Cuando ya sus amigas de la universidad empezaron a graduarse, dijo, es que ya se me pasó el tiempo, ya tenía ya 23, casi 24. Y dice que cuando ella dijo, bueno, si yo encontré un trabajo, pero ¿cuál es mi experiencia? Si no puedo decir que yo estoy haciendo esto. Entonces como que dice que se sentía como atrapada en ese mundo de qué es lo que iba a hacer, ¿no? So yeah, I keep going. Oh my gosh, it's so intense. No, pero dice que ella estaba buscando la verdad. You were searching the truth. You were like, Yes. Porque dice que la iglesia le había mentido, pero ella dentro de sí empezó a buscar en religión. So you were into religions. How was your So I search? kind of ¿Cómo looked fue tu búsqueda? into Mormons. Me metí a los mormones They were a little too strange for me. y eran muy raros para mí. And then Muslims. Los There was musulmanes. too many rules. Había demasiadas reglas. was No, done with rules. no, gracias. No, thank you. Dice, ya no quería más reglas. And then Buddhism. Y el budismo I was like, okay. está más o Still menos. seems a little weird, Les parece un poquito raro, but we'll try. pero vamos a tratarlo. But then I really liked kind of the New Age? Entonces estaba como en la nueva era. Where you could kind of pick and choose, basically. Como que tú puedes coger lo que quieras. Like, I like karma, Me gusta el karma, the universe, el universo. and you kind of just make up what you want to believe Y tú puedes inventar lo que tú quieres creer. with, have good morals. Tienes buenos estándares Like, morales. if I'm a good person, I'm kind to other people, Entonces yo soy buena persona y soy amable con los then demás. goodness should come back to me. Entonces como que eso se me regresa el karma ya. And then so one of my DJs, Entonces uno de mis DJs he, because then I've always been a feeler siempre ha sido alguien que siente and actually a seer. y alguien que ve. So I would see people's demons manifesting. You did. Yes. Oh, dice que veía cómo los demonios de la gente se le manifestaban. So that's why I would drink more, Por eso tomaba más. because I didn't want to deal with that. So as they were there, you see the demons. Not all the time, but I No would. todo el tiempo, pero sí lo veía. Ah, es que- I was just like, oh, Sí, I'll take another shot. se me voy a echar otro trago ahí. But Padre mío. then the DJ, he was used to be a Mason.
Entonces, este DJ era un masón And so he was telling me all about the Illuminati y me estaba diciendo acerca de los Illuminati and just how music y cómo la and the música clubs y los clubes and everything is like set up y todo ha sido como colocado for basically satanic worship. para básicamente adoración satánica. He told you that. Yes. And he was like, you know, Wiz Khalifa, all these guys, like they're wizards. Dice, todos estos califas y ellos son brujos. Like it's all witchcraft. Es todo brujería. Like it's all, and I was like, huh, that makes sense. Y dice, tiene sentido. Because you can feel it. There's certain songs where you could just like feel like the vibes. Dice, entonces dice que hay ciertas canciones que tú sientes como estas vibraciones, Like they come over you. como vienen sobre de ti. Wow. And so he was telling me all this truth Estaba diciéndome toda esta verdad, that was making sense to me. lo cual tenía sentido Of para mí, things I've been seeing, de cosas que yo estaba viendo, things I've been feeling. cosas que yo había sentido ya. And I was like, this makes sense. Dice, esto tiene sentido. Because when I tried to tell other people, Porque cuando trataba de decirle a la they'd be gente, like, Lauren, you're just high. y decía, bueno, solamente estás un poco como drogada, pues. I'm like, of course I'm high. Y dice, por supuesto que lo estoy. How are you not freaking out right ¿Cómo now? no te estás sacando de onda ahorita? Like, I have to be high to be calm. Yo tengo que calmarme. Mm-hmm. Wow. And so he was telling me all this truth. Estaba diciéndome toda esta verdad. And then he was like, Old Testament. El Antiguo Testamento. I was like, all right. Y dije, ok, I like the Old me Testament. gusta el Antiguo Because Testamento. that was my roots. Porque esas son mis raíces. God, he's not weird to me. Entonces, él no es raro conmigo ya, But para then mí. he was like, Jesus Pero Jesús was not the Son of God. no era el Hijo de Dios. He was just a prophet. Era un profeta. And I was like, that's it. Y dije, bueno, de eso se trata todo. That's why the church Por eso la iglesia is so jacked up. está tan hecha a pedazos. All these Christians, Todos esos it's cristianos, because they love Jesus. porque aman a Jesús. And that's the lie. Y esa es la mentira. Wow. So I was like, throw out the New Testament, Entonces yo tiré todo el Nuevo Testamento and I'm just going to read the Old y Testament. voy a leer el Antiguo Testamento. So I would literally read my Bible, Entonces yo literalmente leía mi just Biblia, the Old Testament, solo el Antiguo Testamento, and I would get really high, y me ponía hasta atrás and I would weep. y lloraba. As you read the Old Testament. The Holy Spirit would meet me Y dice, porque el Espíritu Santo se encontraba conmigo hasta When I was dancer, high. hasta as a dancer, como una bailarina. and I would weep Y lloraba. over the Old Testament. Wow, o sea, cuando leía el Antiguo Testamento. Right? It was crazy. And I was living with a boyfriend, Y yo estaba viendo con mi novio and I think he would see me y él me veía crying, llorando, reading the Bible. leyendo la And Biblia. he'd be like, you're high. What are you Y me doing? dice, estás hasta atrás, ¿qué estás And I'm haciendo? like, there's something about it. Dice, hay algo acerca de este Like, libro. Do you want to just read it with me? ¿Lo quieres leer conmigo? Y yo, And like, he'd no, be like, thank no, you. you're Y crazy. tú estás loca. And finally, we ended up breaking up. Entonces ya terminamos la relación. And yeah, that was just a hot mess. Ya era un relajo eso. And it was after we broke up, Y después de que terminamos, and my heart literally felt like it was ripping in two y sentí como que mi corazón se me desgarró. because I was separating his stuff from my stuff, Porque estaba separando sus cosas de las mías. and we were moving away from each Y other. ya no estábamos yendo a vivir otro, ya lejos uno del otro. I'm like, if this is a fraction Y of dije- what a divorce feels like, Y yo dije, si esto es una fracción de lo que se siente el divorcio, no, thank you. Like, yeah. I'm not going to Never. marry ever in my life. Well, I just never want to get divorced. Nunca me quiero divorciar. I knew then I will never get divorced. If I ever get married, no. Yo dije, si me caso, jamás me divorcio. Nunca. And then I realized, Entonces me di cuenta, reading the Old Testament, leyendo el Antiguo that Testamento, this is why God says that you shouldn't have sex before you're married. dice, yo me di cuenta que decía, por eso no debes tener sexo antes de casarte. Like, I was getting revelation Wow. about the rules, Estaba recibiendo revelación de las reglas, that it wasn't just rules. que no eran solamente It was reglas. because he didn't want me to hurt. Es que él no quería que yo fuera lastimada. I was like, wow, you don't want me to feel like this. Entonces tú no quieres que yo me sienta así, Señor. This is why you told me not to have sex Por eso me dijiste que no tuviera sexo. before I married. Dice, antes de casarme. And I would tell my girlfriends, Y le decía a mis amigas, and they're like, you're a stripper me dicen, tú eres un stripper and you're high, y estás hasta atrás, but that's cool. pero está bien. You try not to have sex before you're married. Ok, no tengas sexo. Trata de no tener sexo antes de We're still casarte. gonna do it. Y aún lo íbamos a hacer. I was like, okay, cool. Y ok, está bien. And so I just started my journey, Entonces empecé mi and I jornada. was reading The Purpose-Driven Life Y estaba leyendo The Purpose by Driven Rick Life, Joyner. que es una vida con propósito de Rick Warren.
Yeah, Rick Warren. Bueno, ya. It's okay. Totally fine. And anytime it would say Jesus, Y toda vez que decía Jesús, I would say universe, yo decía el universo, Mother Nature, la madre naturaleza, anything but Jesus. cualquier otra cosa que no fuera Jesús. I hated Jesus. Yo odiaba a Jesús. I was so mad at Jesus. Yeah, es que yo lo odiaba. Because you were so hurt by the church. Estaba muy herida con la iglesia. But then it was in reading about Noah, Entonces empecé a leer de Noé, Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, Isaac, Jacob. that I had enough faith to believe I could quit dancing. Entonces que yo tuve la fe suficiente para creer que podía dejar de ser una bailarina. I'm like, I have a little bit of cash saved. Tengo un poquito de efectivo que he ahorrado. I have no idea what I'm going to do, No tengo ni idea qué voy a hacer, but I feel like I'm worth more than this. pero yo siento que valgo mucho más que esto. Because by the end of those 4.5 years, Porque al final de esos 4 años y medio, I was barely making $50. ya no estaba, no, güey, no estaba haciendo Because $50. I was a bad stripper. Porque muy mala stripper. I didn't like pretending. Porque no me gustaba como fingir. And it was crazy. People would come up to me, Y era muy loco que la gente viene y either dice, dancers or customers. ya sea los clientes o las bailarinas. And they would run and be like, what are you doing here? Y dice, ¿qué estás haciendo aquí? I'm like, what do you mean, what am I doing Y dice, here? ¿qué quieres decirme? ¿Qué estoy haciendo? Do you see my clothes? ¿Ves mis ropas? I'm working. Estoy trabajando. And they're like, no, what are you doing Y here? dice, no, ¿tú qué haces aquí? They're like, you're not like us. Tú no eres como You nosotros. don't belong here. Tú no perteneces aquí. And it would mess with me. Ay, como que me confundí. Qué tremendo. Vamos a hacer una pequeña pausa, mi Carlitos. Así es, Pastor. Wow, qué tremendo testimonio. Así que ya Wow. regresamos después de la pausa con Pastor Ned Gómez, también su invitado hoy, Lauren Bedola, un tema tremendo de Bailarina Exótica a Misionera. Estamos a punto de entrar a nuestro último segmento del día de hoy, así que si tiene una pregunta todavía puede llamarnos acá en cabina 1-800-450-4302 o puede enviar también su pregunta a través de WhatsApp 626-223-5418. Ya regresamos. I mean, it's funny, like how the Lord was like already dealing with you, and Oh, you yeah. were like, so people were like, that's not who you are. Like they're even telling you, like, what are you doing? I'm like, you're in the club. What are you telling me? I don't belong here. Yeah, I've been here for 4 years and a half, so this is my place, you know. Así que, ¿cómo quiere decir que ella no pertenece ahí si ya tiene ahí 4 años y medio? So people will like tell you. Mm-hmm. Because you didn't feel good doing that. Like, no No. way. No te sentías bien. No. What would you tell, just in this pause, if there is a girl that is either doing that or thinking about doing that, what would you tell her? Estoy diciendo que si tuviera una chica, una joven, que está pensando hacer eso, que lo está haciendo ya en este momento, ¿qué le dirías to this teenager? She's beautiful. Her body is beautiful. She's been so like deceived by media that they have to see you and you are amazing. And what would you tell her? Le estoy diciendo, ¿qué pasa con esta muchacha que los medios masivos le dicen, mira, lúcete, vete, tú eres hermosa? There's no amount of money No hay cantidad de dinero that is worth que valga who you are. quien tú eres. And it's okay Está bien that you feel that you have to do this right now. que sientes que tú quieres hacer esto ahorita, But there's so much more. pero hay muchísimo más. You're so loved. Eres muy amada. Like you don't have to do that. No tienes que hacer eso. There's people who love you. Dice, porque hay gente que te ama. Like who could help you Hay gente que te ama y que te quiere ayudar, que puede ayudarte, if you just ask for it. si solamente lo pides. Yeah, that's awesome. Mm-hmm. Yeah, because I think how many of them, they just feel like, well, it's my life and, it's okay, like you. But they don't know, the other side of the story. O sea, estoy pensando que muchas de ellas dicen, bueno, es mi vida, hago lo que quiera, pero no saben el otro lado, because they have not gone through that. No han pasado por eso. So they idealize it like, I'm going to be fine. It's okay. Like, I am different. Y después dicen, yo voy a estar bien, yo soy diferente. Many of them have that idea. But I know that's where I have been really blessed. Yo por eso he sido muy bendecida, That I've found family. que yo encontré familia. I mean, it was the Lord who took me out. Y fue el Señor quien me sacó de allí. And other people haven't been as fortunate. Dice, otras personas no han sido tan afortunadas. Yeah. But I don't know. I feel like that's where we as the church, as the bride, Yes. Yo pienso que hay como la iglesia, como la novia de Cristo. need to pray. Necesitamos orar. Pray for these girls. Oren por estas chicas. Don't forget about them. No se olviden de ellas. And that
God would speak to them Porque Dios les va a hablar a ellas. and las beautiful. encounter them, Y les va a encontrar. that they would come out. Y ellas van a salir. But then would we have open doors Pero entonces van a tener puertas abiertas. to receive them? O sea, la iglesia tendrá puertas abiertas para recibirlas. We have to. Yeah. 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 Because it, like, you know, the Lord, I ended up finishing the book Entonces yo terminé el libro. and I was drunk, high, Estaba borracha hasta atrás. on Molly, Estaba en Molly. Ajá. at a house party that I was having. Yo tenía una fiesta en mi casa que yo tenía. And I started feeling really weird. Y empecé a sentirme muy rara. And I'm like, I know this isn't the drugs. Y yo dije, esto no son las drogas, lo sé. Like, this feels different. Esto es diferente. So I went into my room. Es que me metí a mi So I didn't cuarto. want to ruin the party for anyone else. No quería arruinar la fiesta para nadie más. And I don't know if it was audible, No sé si fue audible, but it was so loud pero fue tan fuerte and very clear. y muy claro This voice esta voz. that said, Lauren, are Dijo you Lauren, done? ¿Ya terminaste, Are Laura? you done looking for truth ¿Ya vas a terminar de buscar por la verdad? when you've known it the whole time? Cuando la has conocido todo el tiempo. Because I gave my life to him at 4. Porque yo le di mi vida a él cuando tenía 4 años. And I could literally see all of the bathrooms I had puked and passed out on. Dice, yo vi todos los baños en los que yo me había vomitado y yo me había desmayado. Ya regresamos a el último segmento de Buenas Nuevas para la Familia. Sigue en sintonía de Radio Inspiración, alimento para el alma. Así es, amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez, su invitado Lauren Bedolla, de 33 años, también un testimonio tremendo, el tema de Bailarina, Exótica a Misionera. Así que como ya escucharon, estamos en nuestro último segmento el día de hoy. Solo queremos recordarle que este programa se retransmite a las 8 de la noche a través de nuestras frecuencias, o lo puede ver más tarde también a través del canal de YouTube de Pastor Ned Gómez y de Radio Inspiración. Pastor. Ya, Miguelitos, aquí estamos ya terminando y bueno, quiero decir 2 cosas que dijo Lauren ahorita donde la pausa. Una, yo le preguntaba, ¿qué le dirías a una joven que está pensando ser bailarina? Una vez tuvimos una pregunta de una joven así, ¿te acuerdas que ella quería Sí. todo eso? Y ella dice que tú vales mucho más, que dice que no hay dinero que valga lo que tú vales y que hay alguien que te ama y que hay gente que te quiere ayudar, decía ella. Y nos estaba contando que ella, cuando terminó de leer el libro de Rick Warren, de Una vida con propósito, dice que ella estaba en una fiesta en su casa, estaba drogada, estaba bajo el efecto del alcohol, y dice que ella empezó a sentir una sensación muy extraña. Entonces se metió para su cuarto, porque dice que no quería arruinar la fiesta a nadie. Dice que ya estando oyó una voz fuerte que le dijo, ya terminaste de buscar la verdad. Porque dice que ya a los 4 años le había entregado su vida a Jesús. So just keep going from that part, because we just have like 6 more minutes. Okay. Yeah. And I had seen all the encounters I had with men. Entonces ella vio, dice, todas las veces que había, bueno, nos dijo en la pausa, vuelto el estómago en los baños, y todas las veces que se había desmayado y todos los encuentros que había tenido con hombres. And I had seen that he had been there. Y yo vi que él había estado allí. Wow. He was there for all of it. Estaba ahí para todo eso. And I literally felt like he was covering me with love. Y yo sentí que me estaba cubriendo con amor. Like he was there, but there was no shame. Él estaba allí, pero no había vergüenza. Like he really loved me. Él realmente me amaba. And instantly I was, I think, miraculously sobered. Y yo milagrosamente como que me puse sobria. And I told him that I was going to be a disciple. Y yo le dije que iba a ser una discípula. So you, in that moment, were already talking to Jesus this time. Yes. O sea, ya estaba hablando con Jesús, because it was not the universe, Mother Nature, Nope. nothing. I knew it was Jesus. Yo sabía que era Jesús. And I had been so mad at him. Y estaba tan enojada con él. But I knew it was him. Pero yo sabía que era él. Wow. And he loved me. Y me amaba. And so I was like, I don't think I knew you back then. Y entonces yo le dije, yo creo que no te conocí en aquel entonces. But I want to know you and I want to follow you. Pero quiero conocerte y quiero seguirte. Wherever it takes me. Donde quiera que me lleve esto. I will not go back. No me voy a regresar. And I don't want to do my own ways. Y ya no quiero hacer mis propios caminos. And that ended up leading me to YWAM. Entonces eso me llevó a lo que es Jucum. And then eventually to One Voice. Y eventualmente para One Voice. And then finally to the doorstep of Brian and Marcella. Y finalmente a la puerta de Brian y de Marcela, Barcelona. And it was there in their home. Y fue allí en su casa. Like being in family. Estando en familia. Seeing a mother and a father. Viendo un papá y una mamá. Not give up. Que no se daban por vencidos. Taking the time. Tomando el tiempo. To reteach a 27-year-old. Para reenseñarle a una joven de 27 años.
things that I didn't learn growing up. Cosas que ella no había aprendido cuando iba creciendo. Like the dynamics of a father and a daughter. Como las dinámicas de un papá y una hija. A daughter and a mother even. Ni siquiera lo que era una mamá y una hija. Because my mom, being a single mom, Porque mi mamá siendo madre soltera, we were more like friends. éramos más como amigas, We were teammates, éramos como compañeras de equipo. which I love my mother. Yo amo a mi mamá, But there's things that she just wasn't capable of teaching me being a single mom. pero hubo cosas que era incapaz de enseñarme siendo una mamá soltera. But it's only been in family Solamente el estar en familia that I have grown que he crecido. and become who I am Yeah, today. y volverme quien soy ahora. That's amazing. I would like you to lead a girl or someone, a guy, whatever, to the Lord now as we are having this concluding. Estoy pidiendo que guíe al Señor. Lead them in this prayer to receive Jesus. Because I'm sure that there's people right now listening that they say, I want what you have, Lord. So yo estoy seguro que hay gente que nos está escuchando que dice, yo quiero lo que tú tienes. So please talk to them and I'll just translate. Jesus, Jesús, I've gone so far. ya he ido tan lejos. I've messed up, Ya cometí los errores, but I see you. pero te veo. You're right here. Estás justo aquí And I choose y yo decido to believe creer that you really love me que tú realmente me amas, and that you're really the only way. que eres el único, realmente el único camino. You're the only one Eres el único who can truly love me quien puede realmente amarme and truly accept me y realmente aceptarme after everything I've done. después de todo lo que he hecho. And I want to make you. Y quiero hacerte a ti, I want to make you my Lord. mi Señor. I want to follow you Quiero seguirte a ti wherever it takes. donde quiera que me lleve. I just want you. Solo te quiero a ti. Yeah. Amén. In Jesus' name. En el nombre de Jesús, amén. Yeah, I think that it's very important to let them know that there's hope because many people think I've gone too far. Yo creo que sí es importante darles esperanza porque hay personas que dicen yo llegué demasiado lejos. Remember one time we had in this program a prostitute calling us from Spain, and she was telling us the same thing, that Jesus was there, you know. Tuvimos una prostituta, tú estabas aquí, Carlitos, pero ella nos habló desde España. Y dice que ella vivió su vida de prostitución, pero que Jesús le mostró que él estuvo allí. I mean, like he was like just loving her in her brokenness. And she was going to, actually, this lady, something happened, she was going to commit suicide and the Lord called her. Mm-hmm. Wow. Ella se iba a aventar de una ventana y el Señor la detuvo. So she was sharing how much the Lord loved him. Because you might say, like, how is God going to love me if I'm this broken? Muchas personas piensan, ¿cómo Dios me va a amar si estoy tan quebrantada? But the Lord does. He does. He really loves you. Él realmente te ama. There's nothing that you could ever do No hay nada que tú podías haber hecho that could stop him from loving que you. pueda detenerle de amarte. And Amen. you just have to receive it. Y solamente tienes que recibirlo. Mm-hmm. ¿Ya? Y una última exhortación. The last, I think, exhortation is for the churches. Yo quiero enumerar a las iglesias, hermanos. Oremos por estas jóvenes. No las despreciemos, no las condenemos. Oremos por ellas. Abramos nuestras puertas, las casas, las puertas de nuestra casa, nuestras familias, a jóvenes que necesitan el amor de un papá, de una mamá. Volvámonos comunidades que reciben estas preciosas mujeres porque son hermosas y tienen un tremendo potencial. Así que thank you so much, Lauren, for your testimony, Carlitos. Así es, pastor. Muchísimas gracias. Thank you, Lauren. Así que los esperamos mañana aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Como saben, este programa se retransmite el día de hoy a las 8 de la noche. Así que les recordamos que continúen en sintonía de nuestra programación y en unos momentos viene nuestra hermana Belkis en nuestras oraciones. Bendiciones. Hasta el día de mañana. Yeah, I think that maybe the last word that I would like you to talk is to pastors and leaders. Mm. What will you tell to a pastor in regards of how do they welcome them? How can they do to reach them? I mean, just because I think it's a good advice that there are people that are listening right now, that are pastors. Estoy diciendo que ya nos den consejo a los pastores. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los alcanzamos a estas jóvenes? I mean, what will you tell to pastors, please? I would say don't try to fix them right away. Les diría a los pastores que no traten de arreglarlas así, luego. Like, just love on them. Solamente ámenlas. The rest will work itself out. Entonces lo demás se va como a arreglar.
Be patient Sean pacientes with the process. con el proceso. Just like God has been patient with you Así tal como Dios ha sido paciente in your contigo. own process. Y nosotros estamos en nuestro proceso. I keep reminding myself Yo sigo recordándome a mí misma so then I can continue to love others para que pueda recordarles a otros the way He's been so kind to me. la forma en la que Él ha sido tan bueno conmigo. Because my little sister, Porque mi hermanita, she's lost right now. ella está perdida. So she is younger than you. Yeah, she's 11 years younger. Tiene 11 años más joven. And Wow. so I want to fix her. Yo quiero arreglarla. I don't want her to be hurt, No quiero que sea lastimada. but I have to let her go through it Pero tengo que dejarla que pase por eso. and just continue to love her Y seguirla amando and speak truth y hablar verdad a ella and not control. y no controlarla. So she goes away Entonces ella se aleja for a little bit and then comes back. por un poco y luego regresa. When she comes back, I just love on her. Cuando regresa solamente la amo. But I don't tolerate Ya. when she tries to speak bad about Jesus or the Bible. Yo no le tolero cuando ella trata de hablar mal acerca de Jesús o de la Biblia. I'm like, there will be honor here, Y yo le dije, aquí va a haber honor, but I don't judge you pero no te juzgo for what you're doing. por lo que estás haciendo. But we'll honor the Lord Pero vamos a honrar al Señor when you talk to me. cuando hablas conmigo. That's good to set boundaries. Come on. Yeah. Es So, importante eso. but otherwise, when they come back, you just love on them. I'm Entonces, still learning how to do it. Entonces cuando regresan solamente les amas y yo aún sigo aprendiendo cómo hacerlo. I think eventually they're gonna stay Y yo pienso que eventualmente se van a quedar. because they're gonna be like, wow, nobody loves me Ajá, y van a decir, igual, realmente nadie me ama like you do. como tú me amas. You don't judge me. No me juzgas, You're not trying to hurt me. no estás tratando de lastimarme Because, like, okay, they're friends. porque ellos son sus amigos de ellos. Like, they know they're comfortable in their sin together. Ellos están cómodos en su pecado juntos, But they're not helping them. pero no le están ayudando ya. And they do know that. Y ellos lo saben, They're very smart. son muy listos. So you just got to be patient Entonces solamente debes de ser paciente and invite them in. e invitarles. Have them help. Ayúdalos. It feels good to be wanted and needed. Y dice, es muy bueno el ser necesitado. Like, to be put in, like, help with the chairs. Like, Yeah. we're all helping together. Sí, cuando tú estás poniendo las mesas y estás ayudando a hacer algo. Like, Yeah. so they know that they're not any different and put to the side. Que sepan que no son de ninguna manera diferentes y son como puestos al lado. Like, you're too broken to help. Y como que tú estás muy quebrantado para ayudar. You know, obviously within reason. Claro, con cierta razón, ¿no? You don't put them on stage. Ya, no los pongas en el stage todavía. My last question, how can people help you and support you? ¿Cómo pueden las personas apoyar a Lauren? Yo quiero decirles, hermanos, ella es una misionera, sirve al Señor, y yo sí quisiera que si alguien de ustedes siente el apoyar a esta joven en el trabajo que está haciendo, en el ministerio que tiene, how can people support Lauren Bedolla? ¿Cómo pueden apoyarte? Oh my gosh, that's so amazing. The One Voice website. En el sitio de internet de One Voice, que es ovsm.com.rg. .com. Ok, entonces O de Octavio, V de Victoria, S de Samuel, M de María.com. If you go to where the missionaries are, Y si tú vas a donde están los misioneros, there should be a link that would take you to my page va a haber un link que te lleve para mi página, where you could, if you could, bless me with donating. donde puedes tú bendecirme. Because we have there at the One Voice, the Jesus Club, the Gen Z for Jesus, activate about. Should we go to about or where can we find it? Maybe it's about. Let me see. Oh no, I haven't looked. No. Okay, I see who you are. Okay, so yeah, maybe that's where. Yeah, because we want to give people room to help you. Let's give them at least your email. Yes. Vamos a darle por lo menos su email, que es Lauren, o sea, se escribe Lauren @ovsm. Repito, Lauren, Lauren, y es O de Octavio, V de Víctor, S de Samuel, M de María.com, ovsm.com. Entonces, por favor, si ustedes quieren apoyar a esta joven, yo personalmente la recomiendo, la conozco, es una mujer de Dios tremenda. Oren por ella, oren por, obviamente, los Barcelona, y también se la pueden apoyar, sea una bendición. Lauren@ovsm.com. Yes, and then all the prayers. Y todas las oraciones, por favor. Amén. Oh, aquí ya me mandaron, they send me what it says giving, online giving, and then you can have her.
no problems. You can give either to one voice or even to her directly. Thank you so much, Lauren. It's been such a blessing. Have a safe trip back home. And we're going to visit you in Dallas. Yes, we will keep praying for you. Yes, please. Sí, seguiremos orando por esta preciosa jovencita. Gracias, Lauren. Hermanos, gracias a todos por estar con nosotros. Dios los bendiga. Gracias a todo el equipo técnico que siempre está aquí apoyando. Bendiciones y seguimos primeramente Dios mañana.